Hoy vamos a ver una obra muy interesante, La utilidad de lo inútil, de Nuccio Ordine. En esta obra, Ordine reflexiona acerca de la importancia de todo aquello que a primera vista parece carecer de un propósito práctico o mercantil. Desde el título, el autor propone una paradoja. ¿Cómo puede haber una utilidad en lo inútil? El libro se presenta como un manifiesto que reivindica el valor intrínseco de la cultura, la literatura, el arte y el conocimiento, más allá de las exigencias de la rentabilidad inmediata o de la ganancia monetaria. Ordine sostiene que la tendencia predominante en las sociedades modernas consiste en medirlo todo en términos de utilidad económica o beneficio material, y denuncia que este criterio contable desplaza la atención de aspectos esenciales para la vida humana, como la belleza, la solidaridad, la formación del espíritu crítico o la reflexión filosófica. Para él, la obsesión por lo útil llega a amenazar los pilares de la dignidad humana, pues reduce las actividades intelectuales al plano de la mercancía y deja de lado su valor moral y cultural. A lo largo de su ensayo, el autor recurre a citas de filósofos, poetas y humanistas de diversas épocas para ilustrar cómo históricamente se han valorado las disciplinas que no tienen una utilidad práctica inmediata, como la filología, las humanidades, la música o la poesía, como elementos centrales de la formación y de la libertad humana. En su opinión, aquello que no genera un rédito monetario directo a menudo es justamente lo que enriquece la vida de las personas. La obra consta de múltiples ejemplos, anécdotas y reflexiones sobre la relación entre la cultura y el dinero, entre el mercado y la educación, así como sobre el rol de los profesores, los estudiantes y las instituciones en la defensa de esas cosas inútiles, que no obstante resultan esenciales para una plenitud de la experiencia humana. Ordine lanza una advertencia. Si perdemos de vista la importancia de cultivar el saber por el simple goce de conocer, corremos el riesgo de empobrecer espiritualmente a la sociedad. En una de sus frases más célebres afirma: la cultura, como la amistad o el amor, es un fin en sí mismo. Su valor no se puede medir con la vara de la ganancia. Para situar la obra, digamos, en perspectiva, Ordine comienza explicando cómo la palabra inútil ha ido adquiriendo connotaciones negativas en la mentalidad contemporánea, asociándola a la improductividad o a la falta de rentabilidad. Sin embargo, a lo largo de la tradición filosófica, literaria y humanista, la supuesta inutilidad de las artes liberales o de la contemplación ha sido considerada precisamente su rasgo más noble y digno de defensa. La raíz del término inútil proviene del latín inutilis, que se traduce como que no sirve, que no es provechoso. Ordine, sin embargo, acude a diversas fuentes clásicas para mostrar que no servir para un beneficio económico no equivale a carecer de valor. Así recuerda que en la antigüedad la enseñanza de la filosofía y de las matemáticas se enmarcaba dentro de las llamadas artes liberales, aquellas que practicaban los hombres libres por el mero placer del saber, sin subordinarlas a un fin lucrativo. En cambio, las artes serviles se destinaban a actividades manuales o utilitarias. No es que las segundas fueran despreciadas, pero se consideraba que las primeras representaban la dimensión más elevada de la mente y la cultura. Ordine reivindica esta visión humanista: aprender poesía, leer a los clásicos, estudiar latín o griego, escuchar música o dedicarse a la investigación pura en matemáticas, todo aquello que puede parecer inútil a los ojos de quien busca el rápido rendimiento. Pero esto encierra una utilidad espiritual, moral y creativa que no es cuantificable en dinero. Solo los necios confunden el precio con el valor. Muchos de los bienes más sublimes de la humanidad no tienen un precio y por tanto no pueden ser reducidos a una simple mercancía.
Para sustentar su argumentación, recurre a figuras como Dante Alighieri, Leonardo da Vinci, Miguel de Montaigne o Giordano Bruno, intelectuales que dedicaron su vida a la búsqueda desinteresada del conocimiento y la belleza. El autor subraya que la cultura renacentista otorgaba un papel central al estudio gratuito del saber. Tal como dice Ordine, el saber no es un medio para otro fin, sino un fin en sí mismo. Ese es el corazón de su argumentación. Lo inútil es, paradójicamente, lo que confiere dignidad y libertad al ser humano. Además, Ordine menciona la figura del benefactor o mecenas, que en otras épocas patrocinaba artistas y pensadores sin esperar de ellos un rédito inmediato. En el mecenazgo se percibe una concepción del arte y el conocimiento como bienes universales que enriquecen no solo al creador y al mecenas, sino al conjunto de la sociedad. Hoy, en contraste, a menudo se pide a la cultura que se autofinancie, que sea rentable, lo que, según Ordine, reduce la producción artística e intelectual a mero producto de mercado. Así, insiste que la verdadera generosidad consiste en sostener lo que no produce ganancia, precisamente por la convicción de que su valor es inconmensurable. De esta forma, el autor sienta las bases de una reivindicación humanista de la inutilidad productiva, recordándonos que la historia de la cultura está plagada de ejemplos que prueban cómo lo aparentemente prescindible deviene crucial en la formación ética, estética y espiritual de las personas. Uno de los núcleos centrales del libro radica en la crítica que Nuccio Ordine dirige al actual paradigma económico, que evalúa casi todas las actividades humanas en función de su rentabilidad inmediata. En particular, se detiene en la situación de la educación, tanto escolar como universitaria. Sostiene que el peligro de mercantilizar la enseñanza es que perdamos el sentido más profundo de la cultura, formar al ser humano, despertar la curiosidad intelectual y promover la creación de su pensamiento autónomo. Ordine denuncia que en algunas instituciones se tiende a reemplazar la vocación de servicio público y cultural con la lógica corporativa, en la que el estudiante se convierte en un cliente y la universidad en una empresa que vende diplomas con una supuesta salida laboral rápida. Este fenómeno argumenta que conlleva a un empobrecimiento del espíritu crítico, pues se reduce el ámbito académico a la transmisión de competencias prácticas. El autor asevera que cuando el saber se convierte en simple mercancía, la universidad deja de ser el lugar donde se cultiva la libertad de pensamiento. Ordine trae a colación el testimonio de docentes e investigadores preocupados por la proliferación de métricas y evaluaciones basadas en índices numéricos que no hacen justicia al valor intrínseco de la investigación. Si, por ejemplo, las humanidades, filosofía, literatura, filología, historia del arte, no generan patentes ni beneficios tangibles a corto plazo, corren el riesgo de verse arrinconadas o minusvaloradas. El autor escribe, el capital de la cultura es intangible y su rendimiento no se mide con los criterios de la bolsa. Esto no significa que Ordine considere inútil la tecnología o la formación profesional orientada al mercado laboral. Más bien, su posición es la de un equilibrio, reivindicar la dimensión de gratuidad y libertad de la investigación, sin la cual la sociedad terminaría sacrificando los bienes inmateriales que nutren el crecimiento integral de las personas. Para el autor, confundir precio con valor es el peor error de la civilización, que presume de haber alcanzado altos niveles de desarrollo. En este sentido, el riesgo de confundir la educación con un mero medio para la empleabilidad lleva a un empobrecimiento de la capacidad reflexiva y de la creatividad. Si los planes de estudio se diseñan exclusivamente para adaptarse a la demanda de las empresas, deja de haber espacio para la formación en la empatía, el espíritu crítico o el sentido ético. Ordine se reafirma. Las humanidades no son un adorno prescindible, sino la savia que alimenta la reflexión
sobre nuestra condición humana y por ello insiste en que el saber inútil no es un lujo, sino un componente esencial para la salud cultural de una sociedad. Ordine cita con frecuencia la idea de que los valores más importantes para la vida humana se basan en la gratuidad, es decir, en la ausencia de una finalidad lucrativa. El ejemplo más claro es el amor. Cuando una persona ama a otra, no lo hace por obtener un rédito económico, sino porque es un fin en sí mismo. Nadie se enamora para ganar dinero, al contrario, el amor verdadero se nutre de una entrega desinteresada. De igual manera, la amistad es un vínculo que florece en la reciprocidad, sin que nadie medie un cálculo monetario. Para Ordine, estos ejemplos sirven para trasladar la misma lógica a la esfera del saber. El conocimiento compartido por placer, sin estar supeditado a la competitividad o el interés, adquiere un carácter liberador. Se crea un espacio similar al del amor o la amistad, un encuentro genuino entre el sujeto y el objeto de estudio, motivado por la pura curiosidad, la pasión y la fascinación. El autor hace notar que a lo largo de la historia, muchos genios científicos o artísticos llevaron a cabo sus investigaciones o composiciones más notables sin esperar un beneficio material inmediato. De ahí su célebre afirmación: si solo estudiásemos lo que es rentable, nunca abriríamos el corazón a la verdadera comprensión del mundo. En su argumentación, Ordine se refiere también a la solidaridad, al altruismo, a la hospitalidad, que son manifestaciones de gratuidad que ofrecen un ejemplo tangible de cómo lo inútil, es decir, aquello que no produce plusvalía, puede ser el motor de lo más valioso en nuestras relaciones humanas. Ordine ejemplifica con la generosidad de quien hospeda en su casa a un viajero, de quien dona parte de su tiempo para enseñar a otros sin cobrar nada a cambio, o de quien crea una obra de arte que solo podrá apreciarse tiempo después. Este énfasis en la gratuidad hunde sus raíces en la tradición humanista, que destaca la generosidad y la concordia entre las virtudes que engrandecen al ser humano. El autor rescata una frase de Montaigne que ilustra esta idea: nada en mi vida me ha hecho más feliz que el haber hecho felices a los demás sin esperar nada a cambio. Para Ordine, estas palabras sintetizan la utilidad de lo inútil, la alegría, el placer, la expansión del espíritu. Todo ello surge allí donde no hay ningún propósito, meramente instrumental. Conviene subrayar que Ordine no aboga por despreciar los medios de subsistencia ni negar la importancia de la productividad económica. Más bien, insiste en la necesidad de complementar, como dijimos, ese aspecto pragmático con una dimensión esencialmente humana que no se puede someter a la ley de la oferta y la demanda. En sus propias palabras, solo en la conjunción de lo útil y lo inútil se encuentra el equilibrio que hace la vida digna de ser vivida. En otro de los capítulos centrales de la utilidad de lo inútil se enfoca en la literatura y el arte, considerados por Ordine espacios privilegiados para experimentar la libertad creativa y la trascendencia. Ordine cita a poetas y novelistas como Shakespeare, Cervantes, Petrarca, Kafka o Borges, quienes dedicaron su vida a la invención literaria sin someter sus obras a la lógica del beneficio económico, o cuanto menos sin convertir ese objetivo en su motivación principal. En su opinión, la lectura de una novela o la contemplación de una pintura puede parecer inútil, en tanto que no generan producto vendible, pero sin embargo, en dichas experiencias se produce una transformación interior. El lector se abre a nuevas perspectivas, el espectador descubre matices de la realidad que antes pasaba por alto, la sensibilidad se expande y la imaginación se enriquece. La gran literatura no se inventa para hacernos ganar dinero, sino para hacernos ganar humanidad. Ordine menciona que Dante Alighieri escribió la Divina Comedia en un periodo de destierro, sin apoyo oficial, movido por la convicción de ofrecer una obra universal que conjugase la poesía y la reflexión moral. De igual modo, Miguel de Cervantes no se hizo rico con la publicación,
del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Su obra surgió de la pasión literaria y de la necesidad de volcar en la ficción su visión crítica de la realidad. Ordine escribe que Cervantes no persigue el lucro, sino la belleza de la palabra y la búsqueda de la verdad a través de la ficción. Asimismo, el autor comenta la relación entre la censura y la libertad de creación, recordando casos en los que los artistas y escritores sufrieron persecución por no someter su arte a los dictados del poder de turno. Estas situaciones refuerzan la idea de que el arte genuino posee un componente subversivo, pues se niega a ser instrumentalizado y a veces incomoda a las autoridades políticas, sociales o religiosas. La libertad que habita en la creación artística es profundamente inútil para el dominio, pero sumamente útil para la emancipación humana. En esencia, la literatura y el arte, al no tener una utilidad inmediata o práctica, al no ser herramientas convencionales, propician la imaginación y la reflexión respecto a aspectos que sacan al individuo de la rutina y le permiten conectar con la universalidad de la condición humana. Solo a través de esa libertad creativa puede germinar la verdadera innovación, la que no está dictada por los imperativos del mercado, sino por la necesidad de expresar una visión del mundo. Dentro de las llamadas disciplinas inútiles, Nuccio Ordine dedica también un apartado especial a la filología, entendida como el estudio amoroso de los textos clásicos, su interpretación, su preservación y su transmisión. La filología, según explica el autor, se ve amenazada en los planes de estudio modernos, que tienden a considerarla obsoleta o poco rentable en términos laborales. Sin embargo, Ordine argumenta que la filología constituye un pilar de la cultura humanista, pues enseña el rigor, la precisión, el respeto por la palabra y la sensibilidad hacia la memoria colectiva. Cita a grandes filólogos del pasado, como Lorenzo Valla o Erasmo de Róterdam, quienes dedicaron su vida a recuperar manuscritos antiguos, corregir errores de transmisión e iluminar el sentido de los textos. Esa labor, a primera vista inútil, ha sido fundamental para que hoy podamos leer los clásicos con un mínimo de fidelidad histórica. Ordine resume: sin la filología, la tradición literaria se convertiría en un conjunto de fragmentos ininteligibles. Ella es la custodia del diálogo entre pasadas generaciones y las futuras. Además, el autor enlaza la filología con la formación del espíritu crítico y la capacidad de leer con atención. La filología enseña a no apresurarse, a indagar los matices, a preguntarse por las variantes de un texto, a escuchar otras voces y a sospechar de las lecturas demasiado rápidas. En una época en la que predomina la inmediatez y la sobrecarga de información digital, esta aproximación sosegada y detallada de las palabras constituye para Ordine un antídoto contra la superficialidad. Sostiene también que el descuido de la filología es sintomático de una sociedad que valora más el uso rápido de la información que la comprensión profunda del lenguaje. Pareciera que ya no interesan las raíces, sino solo las ramas frondosas que den frutos inmediatos, lamenta Ordine, recordando que sin raíces sólidas el árbol de la cultura pierde estabilidad a la larga. Esta alusión a las raíces metaforiza el sentido histórico y el bagaje humanístico que la filología garantiza. Ordine destaca también la vinculación de la filología con la ética del cuidado. Cuidar un texto antiguo, investigarlo, protegerlo de la desmemoria, es un acto de generosidad hacia las futuras generaciones. La filología es una disciplina que no busca un rédito, sino la transmisión amorosa de un legado. En ella reside la utilidad suprema de lo inútil. De esta forma, el autor remarca que la actitud filológica debería permear no solo la lectura de los clásicos, sino también la atención con la que afrontamos la vida misma. En el capítulo dedicado a la sociedad de consumo, Nuccio Ordine profundiza su crítica a lo que denomina utilitarismo radical, la tendencia a ver la realidad en términos de costo-beneficio inmediato. Según el autor, el consumismo desemboca en una visión antropocéntrica y miope del mundo,
donde todo se pondera en función de su rentabilidad o utilidad funcional. Es la lógica que transforma incluso a las personas en mercancía y a la educación en un negocio. Para ilustrar las implicaciones negativas de esa mentalidad, Ordine describe cómo se menosprecian las disciplinas artísticas y humanísticas bajo el argumento de que no sirven para nada. El autor considera que esa etiqueta es el síntoma de un adoctrinamiento cultural que olvida la dimensión simbólica y trascendente del ser humano. Cuando la gente se pregunta ¿para qué sirve leer poesía? En realidad, revela que mide la realidad con el mismo patrón con el que se evalúa un producto industrial. Esta visión utilitarista, advierte, termina devorando otros ámbitos de la existencia, las relaciones afectivas, la política, la educación e incluso la ciencia, cuando se la subordina exclusivamente a intereses económicos. En contrapartida, Ordine afirma, la ciencia más avanzada nace del asombro y de la curiosidad. Muchas grandes teorías científicas surgieron de preguntas aparentemente inútiles. Así, sostiene que la obsesión por la aplicación inmediata de la investigación puede sofocar el deseo de explorar nuevos caminos que a largo plazo podrían traer beneficios imprevistos. El consumismo, según Ordine, fomenta también el desperdicio y la insatisfacción perpetua, porque impulsa la búsqueda de novedad constante en vez de la profundidad y la preservación. Menciona ejemplos como la obsolescencia programada de los dispositivos electrónicos, la sustitución rápida de objetos aún útiles y la producción de residuos que impactan el medio ambiente. Para él, la cultura de lo desechable acaba contaminando también la visión que tenemos del arte y el conocimiento, considerándolos prescindibles si no arrojan un saldo monetario. De hecho, Ordine argumenta que la lógica utilitarista choca con la naturaleza humana, más compleja que el mero cálculo económico. Somos seres que aman, sueñan, crean, se maravillan y desean comprender. Si negamos esas pulsiones y reducimos todo al lenguaje de los números, nos estamos amputando una parte esencial de la existencia, y concluye que únicamente mediante la vindicación de lo inútil podremos encontrar una vía para reconciliarnos con nuestra humanidad y proteger aquello que el mercado, por su propia dinámica, no valora de forma adecuada. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que las humanidades son inútiles? Déjamelo en los comentarios. Arriba te dejo más vídeos para que sigas profundizando en el saber.